Estamos una vez más en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Saludamos a nuestros televidentes y les damos la bienvenida a nuestros dos invitados de esta ocasión. Nos acompañan en este programa Diálogos de Ciudad dos personas que tienen una larga trayectoria en la labor de defender los derechos de los trabajadores. Uno propiamente desde la Central Unitaria de Trabajadores del Valle, CUT, que es Félix Villadiego, y el otro es Luis Fernando Perea. Él es asesor de los actuales trabajadores de la empresa Pacífico Limpio, antes Buenaventura Medio Ambiente, Buenaventura BMA, ¿cierto? Para nosotros es un gusto tenerles en nuestro programa y compartir con ustedes un escenario difícil para los trabajadores que están en el asunto que hoy vamos a referir, pero también ante la panorámica de que Colombia acaba de estrenar una reforma laboral que, como sabemos, es garantista y a la cual se opusieron de manera radical pues, sectores que no se verían favorecidos en el marco de estas nuevas condiciones de la normativa laboral en Colombia. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida a nuestro programa Diálogos de Ciudad. Bienvenido, Félix. Bueno, muchas gracias. Saludo cordial a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Luis Fernando Perea, un gusto para nosotros tenerlo en nuestro programa Diálogos de Ciudad. Muchas gracias, Rezaín, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los presentes y televidentes de este magnífico programa. Bien, quienes conocen el ámbito de las luchas sociales en Buenaventura, quienes salen a las marchas, quienes asisten a las reuniones de las organizaciones sindicales, han visto en diferentes escenarios a Luis Fernando Perea presentar la situación difícil que viven los trabajadores antes de la empresa BMA y hoy Pacífico Limpio, porque sucesivamente, de acuerdo a la versión que nos presenta Luis Fernando, han sido sometidos a situaciones de desconocimiento de sus derechos laborales y de hecho hay un conjunto de acciones legales que han venido siendo realizadas y de las cuales pues vamos a conocer ahora a partir de lo que nos cuenta Luis Fernando. Y pues Félix, por su condición de ejecutivo de la CUT Valle, es una persona que tiene una panorámica de lo que se puede hacer, de lo que se ha venido haciendo y cómo en este programa vamos a dialogar en torno a las posibilidades que tienen ellos de cara a darle salidas a esa situación. Luis Fernando, si usted tiene 2 minutos para presentar la situación que viven esos trabajadores, ¿usted qué nos puede decir? Bueno, empezando que la situación no es de cualquier trabajador normalmente. Esta situación son de adultos mayores, adultos prepensionados, adultos que vienen con unas patologías a una estabilidad laboral reforzada en materia de salud. También son personas que son cabezas y madres de hogar, entonces tienen un conjunto de derechos de protección especial constitucional, que se llama en la norma jurisprudencial lo que son sujetos de especial protección constitucional. Es muy lamentable, hoy en día estas personas han sido despedidas de manera discriminatoria por únicamente pertenecer a una organización sindical. Esta situación conlleva además una violación a su mínimo vital, ya que este era el único recurso o sustento económico con que ellos llevan el pan de cada día a sus casas. Presentan muchos créditos también en entidades bancarias que no han podido cumplir desde hace más de 7 u 8 meses. También se les ha afectado en materia de servicios públicos, en materia de prestación de acceso a la salud, porque ya pues a raíz de que no tienen estos recursos económicos no han podido seguir con el tratamiento médico a que ellos tienen ya por patología y que la empresa y el grupo empresarial que tiene la empresa BMA y Pacífico Limpio, que hacen parte de un grupo empresarial
del valle, que realmente tiene el 90% de la prestación del servicio de aseo en todo el valle. Entonces es muy difícil que estas personas pues logren tener una vida digna, ya adultos mayores, ya son abuelos, bisabuelos, que realmente están pasando unas necesidades muy difíciles y que pues se ha acudido a la jurisdicción constitucional, a los jueces de Buenaventura, pero realmente los jueces de Buenaventura han hecho es apartarse de la jurisprudencia constitucional y favorecer a un gran empresariado que tiene demasiados recursos, pero esos recursos no cuentan los adultos mayores con este recurso económico. Entonces es muy difícil la situación. Vamos ahora a volver en detalles a conocer cuál es la condición de los trabajadores, cuáles son las empresas, de qué empresas estamos hablando. Vamos a presentar ahora, para ilustración de nuestros televidentes, porque en Colombia hay que admitirlo, la información relacionada con el mundo de lo laboral, con los derechos, con las organizaciones sindicales, es una información que podríamos decir está muy encriptada, ¿cierto? Es una información que no fluye abiertamente por los medios tradicionales de comunicación y por lo tanto es necesario que hagamos pedagogía cada vez que podamos. Una central unitaria, en este caso una central de trabajadores, como en este caso la CUT, ¿qué es y cómo se diferencia de un sindicato convencional? Bueno, nuestra Central Unitaria de Trabajadores CUT Valle agrupa los sindicatos tanto de las empresas públicas como de las empresas privadas. Es una central de tal manera pues que agrupa toda esa cantidad de sindicatos, más o menos la CUT agrupa más o menos 47.000 afiliados en Colombia y más o menos unos 1.500 sindicatos. Y entonces eso significa que al agruparse en centrales tienen, al menos en teoría, una mayor capacidad operativa para defender sus derechos, para accionar. ¿Cuál es la ventaja de que existan las centrales? Bueno, la ventaja de pertenecer a una central, un sindicato, base de pertenecer a una central es que tiene apoyo jurídico, tiene un apoyo logístico, de tal manera que tenemos unos enlaces con los ministerios, en este caso el Ministerio del Trabajo, donde por medio de querellas, por medio de denuncias, somos escuchados. Y para el caso nuestro en particular, que nos ocupa hoy, como yo lo anunciaba, Luis Fernando ha venido dando a conocer la situación que viven los trabajadores de la que yo mencionaba como la entonces BMA, porque eso ha sido un asunto de mucho tiempo atrás. De acuerdo a lo que nos dice Luis Fernando, desde el 2 de febrero del año 2025 la empresa, por razones muy específicas, hoy se llama Pacífico Limpio, pero en realidad en la práctica pues es la misma entidad que ha venido cumpliendo labores incluso con los mismos equipos, con los mismos vehículos. Hablemos un poco acerca de eso y expliquémoslo para comprender y miramos luego cómo desde la CUT se pueden enfrentar ese tipo de cosas. Bueno, hay que dejar claridad que cuando termina una empresa e inicia otra, y realmente tienen o prestan la misma actividad, en este caso la actividad de la prestación de servicio de aseo, se da la figura de sustitución patronal, por un lado. Ese derecho se le ha violentado a estos trabajadores. Segundo punto, como usted lo mencionaba, BMA y Pacífico Limpio pertenecen a un mismo grupo empresarial. El 85% de las acciones de Pacífico Limpio son de BMA. Partiendo de estas dos prelativas que se ponen a continuación, vemos que este grupo se ha ensañado a perseguir únicamente a los trabajadores sindicalizados. O sea, como si el sindicalismo en Colombia fuera un delito, y realmente está enmarcado en el artículo 39 de la Constitución como el derecho de la asociación sindical. Entonces, desde este punto de vista, estos tipos de violaciones, la organización sindical pues, ha interpuesto las denuncias, las querellas respectivas ante el Ministerio de Trabajo. Ahí también ha solicitado ante los jueces el reconocimiento de manera constitucional, pero hasta el momento no se dio, o realmente no se dio. Los jueces se apartaron, como lo dije anteriormente, de esta disponibilidad o esta disposición jurisprudencial y tiene en este caso en problemas a estos trabajadores realmente porque pues el derecho fundamental se le ha sido violentado. Ahora hacemos esta pregunta
y yo mencionaba que Colombia estrena desde el 25 de junio la reforma laboral que en teoría pues tiene la pretensión de profundizar las garantías de los trabajadores y además se da en el marco de un gobierno que abiertamente ha expresado su voluntad de acompañar a los trabajadores e incluso estimular la acción sindical, ¿cierto? Desde ese punto de vista, ¿usted cree, Félix, que la situación particular en el presente 2025 pueda ser favorable para personas que están, como en el caso que menciona Luis Fernando, y los trabajadores de hoy Pacífico Limpio? Bueno, sí, la reforma definitivamente es una ayuda para los trabajadores, sobre todo derechos económicos que se recuperaron, pero había un bloque que era el bloque de la libertad sindical, el derecho a la huelga, derecho de asociación, que sabemos que en el Senado cercenaron todo ese bloque y hoy los trabajadores desde ese punto de la reforma laboral no quedaron incluidos, toda vez que todos estos senadores que estaban en contra de la reforma laboral la peluquearon y dejaron este bloque que era muy importante, como es el derecho a la sindicalización, la libre expresión, fueron cercenados de la reforma laboral. Pero más allá incluso de lo que pudiera contemplar la reforma laboral o que no hubiera sido incluido, en Colombia sabemos que aún con las dificultades que hay, el mismo Código Sustantivo del Trabajo y las sucesivas sentencias y las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo que han sido reconocidas por el Estado colombiano son un marco garantista. Félix, en ese sentido, ¿qué se puede hacer para que situaciones como las que menciona Luis Fernando puedan ser acompañadas desde una organización tan representativa como, por ejemplo, la CUT? Bueno, efectivamente ellos son afiliados a la CUT a través de Sintrainde, que es el Sindicato de Servicios Públicos. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy importante, inclusive cuando la ministra estuvo aquí la semana pasada, nos entrevistamos con ella, donde va a hacer una especial atención y una inspección y vigilancia a esta empresa Aseo Pacífico Limpio, que se llama. Pacífico Limpio, Se van a hacer unas inspecciones, revisión de contratos y todas estas dificultades. Esto lo que hace la CUT precisamente es hacer el enlace entre el Ministerio del Trabajo de tal manera que sea una atención más de inmediatez para atender todas estas problemáticas y poder resolverlas a tiempo. Por otro lado, más allá de las acciones jurídicas que son necesarias, en Buenaventura está surgiendo en las últimas semanas una especie de fortalecimiento de lo que en la ciudad se conoce como el Comité Intersindical, que es la profundización en la manera como se organizan los sindicatos para ayudarse, para brindarse solidaridad. ¿Usted cree que ese escenario pueda de alguna manera ofrecer un camino, una alternativa a la lucha que ustedes están liderando? Sí, Fernando. Sí, Gersaín, este es el conducto regular que tiene la ciudad de Buenaventura en materia sindical, donde convergen todos los sindicatos portuarios, de servicios públicos, de vigilancia, diferentes tipos de sectores, igual también el educativo, de educación aquí en Buenaventura, en donde se trata de solidarizar con la causa de cada uno de las organizaciones sindicales. Para este caso, en su gran mayoría, un respaldo total. El Intersindical de Buenaventura ha expresado un apoyo firme y contundente a todas y a cada una de las acciones que se vayan a emprender en favor de defender los derechos fundamentales y los derechos laborales de estos trabajadores, de estas personas que son sujetos de especial protección constitucional, perdón, y lo ratificado por la viceministra de Trabajo fue de seguir en esa tónica, que cada vez nos unamos más, cada vez profundicemos más cada una de estas violaciones y este tipo de situaciones adversas a lo que es el derecho laboral, el derecho internacional y todo lo enmarcado por la OIT y todo lo que es el bloque constitucional que tiene nuestro Estado colombiano. Luis Fernando mencionaba en una de sus intervenciones un término técnico que no todos estamos obligados a entenderlo, y él hablaba de la sucesión patronal, y es cuando una persona está trabajando en un lugar y de repente esa empresa la venden
la empresa sigue cumpliendo las mismas funciones, pero ahora es de otros dueños. ¿Qué pasa con los compromisos desde el punto de vista de derechos laborales que tenían allí acumulados, ¿cierto? Derechos y garantías sociales? ¿A eso se refiere usted? ¿Por qué no nos ayudan a explicar para nuestros televidentes, cada uno con su visión acerca de eso, cómo sucede y qué implicaciones tuvo para el caso que menciona Luis Fernando? Lo que es la sustitución patronal está enmarcado desde el artículo 67 al artículo 70 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto quiere decir que ante cualquier cambio, sea el motivo que sea, de una actividad, un negocio, una empresa, en este caso el servicio de aseo de la ciudad de Buenaventura, ante un cambio de cualquier otra empresa y conserven la misma actividad, el mismo objeto social, deben de proteger a los trabajadores que vienen trabajando, o sea, deben garantizarle esta estabilidad laboral reforzada. En el caso sindical, ¿qué quiere decir? Que si hay una organización sindical, hay unos fueros directivos y unos fueros circunstanciales porque han radicado pliego de peticiones, entonces la nueva o el nuevo operador debe garantizar que esos mismos derechos que tenía con BMA deben tener con Pacífico Limpio. En este caso vemos que tanto la organización sindical Sintra BMA como la organización sindical Sintra Endes, ambos tenían un pliego de peticiones radicados a la empresa y todavía no se había definido. Eso nos da a entender que hay un conflicto laboral y ese conflicto laboral lo que genera es un fuero circunstancial en donde el empleador no puede despedir a ningún trabajador sin justa causa. Entonces, ese es uno. El otro es los fueros de directivos, en la cual los que están en la junta directiva de ambos sindicatos también deben garantizarle esa estabilidad laboral reforzada, que es el fuero de directivo sindical directo, que le llaman. Y también hay una situación de debilidad manifiesta a aquellas personas que están en edad para pensionarse, que tienen menos de 3 años para pensionarse, también se le debe aplicar este tipo de fuero. Y también, por otro lado, lo que son las personas que ya tienen alguna afectación a la salud, que han sido calificados, que están en proceso de calificación o que tienen alguna disminución física, psicológica, al tema de salud, y que tiene algún tipo de restricciones médicas. Entonces, todo ese tipo de personal se le debe garantizar esos derechos, al igual que los salarios, prestaciones sociales, al igual de indemnizaciones, cualquier tipo de situación tanto económica como también fáctica en el sistema de estabilidad laboral, debe de respetar esos derechos, tanto el empleador que está saliendo como el trabajador, el empleador que está entrando. Y ahí es donde se viene lo que es la solidaridad, que también está enmarcado en el Código Sustantivo de Trabajo, que es el artículo 34, en la cual también dice que el nuevo prestador es solidariamente responsable frente al anterior. ¿Alguna anotación sobre ese punto? Sí. Lo más grave de esta situación es que es una concesión que dio el Distrito de Buenaventura a BMA por un tiempo determinado. Y resulta que se acaba la concesión, pero no quedó escrito, o al menos no aplicaron la sustitución de patronos, siendo que esta gente tiene el 85% de las acciones de esta empresa Aseo Pacífico. Todos esos trabajadores que quedaron allí, porque también es responsable la alcaldía, todos esos trabajadores que quedaron ahí debieron pasar a la nueva empresa, porque su vínculo todavía es el mismo empresario, solamente que cambies el nombre, y ahí está hecha la trampa. Entonces, el llamado a la alcaldía, nuestro alcalde, para que ponga los ojos en esta situación, porque ustedes también son responsables de la situación de estos trabajadores que hoy están en la calle. Y la otra cosa, son 9 años luchando precisamente para que se les reconozcan estos derechos. Recuerdo yo, en el 2016 hubo un mitin de protesta, el señor Ginás, que era el gerente de esta empresa, no sé si sigue siendo el gerente, atropelló por completo a este sindicato de tal manera que fue casi que exterminado. Este sindicato fue terminado precisamente por uno, le violaron todos los derechos laborales, sociales, políticos a estos trabajadores, y hasta el día de hoy estamos en esa lucha. Nuestro llamado a la comunidad para que se entere de que, y también a las fuerzas vivas de Buenaventura, que si hizo un contrato de concesión, siguen siendo los mismos dueños, estos trabajadores debieron pasar a esa nueva empresa. Vamos a tratar 2 temas relacionados y anunciamos para nuestros televidentes
Uno de ellos son las condiciones laborales que tienen actualmente los trabajadores. ¿Qué puede usted decir acerca de ellos? ¿Cuentan con las garantías de cualquier empresa del sector privado? Porque en este caso la contratación opera desde el punto de vista normativo de la empresa privada. Sí, bueno, como ya lo manifesté anteriormente, este grupo empresarial tiene el 85% de las acciones. Quiere decir que ellos tienen el control, tiene el dominio de esta empresa Pacífico Limpio versus la alcaldía distrital, que tiene solamente el 15%. Partiendo de ahí, han venido contratando por medio de unas cooperativas de empleo que realmente, y unas tercerizadoras que realmente están violentando ese nuevo también reforma laboral, en la cual debe de primordial lo que es el contrato a término indefinido. Este contrato, ellos han tenido unos contratos por unas terceras personas, unas empresas, unas cooperativas, y estos contratos son fijos a 3 a 4 meses. ¿Qué pasa con un contrato cuando es a 3 a 4 meses? Vulnera realmente esa estabilidad laboral que se está pretendiendo salvaguardar desde la nueva reforma, desde los principios fundamentales y los principios internacionales también enmarcados en el bloque de constitucionalidad y en la Constitución. Cuando un trabajador se niega a hacer 2 turnos o a trabajar 12 horas o 13 horas, 14 horas, porque realmente la situación hoy demanda un turno excesivos, y si se niegan, simplemente esta empresa Pacífico Limpio, cuando se le va a vencer los 3 meses del contrato, no se lo renueva. Le dicen, no, hasta aquí llegamos, esto fue lo que pactamos y hasta luego. Entonces queda nuevamente una familia vulnerada con su mínimo vital, con diferentes derechos fundamentales que tiene. Si tiene niños, más aún se agrava. Si tienen personas adultas también que dependen, se agrava también. Entonces esta situación hace que le vulnere realmente esa estabilidad a estos trabajadores. Y por otro lado, que si se enferma, si tiene alguna condición, pues es muy triste y muy lamentable, los sacan a la calle, que es lo que realmente se pretende, pues, cuidar y no violentar, pues, en este tipo de contratos que son discriminatorios. Ahora, si eso venía ocurriendo, insisto yo, ¿será que la nueva reforma laboral que fue expedida el 25 de junio, firmada por el presidente, pueda ofrecer unas condiciones favorables para que ustedes hagan la reclamación correspondiente o hagan valer esos derechos? ¿Qué me pueden decir, Félix? Bueno, la nueva reforma laboral habla acerca de un contrato 4 años. La persona puede estar haciendo contratos de año en año, y al 4º año la persona puede pasar el contrato indefinido. Eso tiene algunas dificultades, como lo acaba de mencionar Luis Fernando, y es que esas empresas no van a permitir que la persona llegue al 4º año para no hacerle el contrato a término indefinido. Pues ahí está la ley, pero hay que ponerle dientes a esa ley, ¿sí? Si esa persona tiene una continuidad de varios contratos, significa que esa persona sí hace parte de la empresa, desde el punto de vista natural de lo que se hace allí, y no tiene que salir del trabajador para buscar otro para que continúe haciendo la misma labor, que es el vínculo de la naturaleza del servicio. Entonces, frente a eso tenemos algunas dificultades. Esa norma, el Ministerio del Trabajo va a sacar una directiva, una resolución, donde va a dar la explicación acerca de ese tipo de contrataciones, porque si eso continúa así, pues precisamente quedamos en las mismas. Bueno, y desde ese punto de vista, ahí es donde decíamos que puede contar la solidaridad entre sindicatos. ¿Qué acciones se pueden presentar en ese escenario en que, imaginémonos, el mayor grado de solidaridad entre sindicatos para acompañar una situación como la de los trabajadores de Pacífico Limpio? Bueno, nosotros como CUT alentamos acerca del diálogo social. Con esta empresa no se ha podido, hemos buscado todas las maneras posibles para el diálogo social, pero vamos a hacer una gestión con el Ministerio del Trabajo para hacer una mesa tripartita, donde esté el Ministerio del Trabajo, estén los trabajadores y los empresarios. Casi siempre que hacemos eso, el empresario falla, no va, porque no quiere afrontar todas esas situaciones. Pero vamos a ver cómo podemos vincular un diálogo tripartito, de tal manera desde la CUT lo vamos a apoyar, lo vamos a gestionar
para sentar esos tres actores allí y que podamos mitigar pues en gran manera lo que está sucediendo y que la comunidad entienda qué es lo que está pasando al interior de este Pacífico Limpio. Pues Luis Fernando, nosotros con este programa Diálogos de Ciudad hemos querido conocer más detalles y compartir con nuestros televidentes la situación que está ocurriendo con su empresa, pero esperamos pronto, ojalá se pueda dar la oportunidad de tener también en este mismo escenario a voceros, representantes de la empresa y de las partes involucradas para que continuemos dialogando y buscando, como dice Félix, mediante el diálogo social, buscando caminos que en todo caso apunten a la garantía de los derechos de los trabajadores. A usted muchas gracias y esperamos pues que esto sea un punto de partida de algo que tiene que seguir avanzando. Muchas gracias, Gersaín, por la invitación y a la comunidad que esté atento a toda esta situación y solicitamos solidaridad, ayuda con estos trabajadores que hoy por hoy están viviendo una situación muy difícil, tanto económico como familiar y socialmente, y en materia de salud también, porque muchas de estas personas también ya están sufriendo diferentes enfermedades psicológicas como estrés, como depresión. Ya no, algunos no están comiendo, tenemos que visitarlos, subirle el ánimo, entonces la situación es muy grave. No alcanzo a describir realmente la situación de cada una de estas personas, pero es muy lamentablemente. Y entonces no nos queda más que solicitarle a la comunidad, a las autoridades vivas de Buenaventura, a la misma alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba, a la misma gobernadora Dilian Francisca Toro, que por favor intercedan frente a estas personas, unos seres humanos, unos bonaerenses, unos vallecaucanos que hoy requieren especial atención y cuidado por parte de cada una de las autoridades y por cada uno de los ciudadanos de Buenaventura y el total apoyo para ellos. Cerramos nuestro programa haciendo un anuncio para que estén pendientes de lo que sigue en Diálogos de Ciudad. La semana anterior en Buenaventura se presentó lo que se conoce como el Rutrapor, que es un sistema que apunta a formalizar, a dar pasos para garantizar el proceso de formalización de trabajadores en la actividad portuaria. Entonces, feliz próximamente con usted y con otras personas del ámbito de la actividad portuaria, pues esperamos tratar ese tema en nuestro programa. Listo, sí, Rutrapor, efectivamente, una herramienta tecnológica que nos va a ayudar a la formalización de los trabajadores portuarios, es el Registro Único de Trabajadores Portuarios. Igual a nuestros televidentes les agradecemos por habernos acompañado. Les invitamos a continuar con la programación de nuestro canal Yubarta Televisión.